Ahora sí ya estamos. Hola a todos, buenos días por este lado del planeta, buenas tardes por el Tardes, otro hemisferio. Alberto. Hoy día estoy súper bien acompañada con Adriana Agudelo. Ella es una súper profesional, ahora la voy a presentar. Solamente les pido que nos den unos segunditos para ver si se va conectando un poquito más de gente y Sí, a nos ver. dan espacio para poderlo compartir. ¿Y tú Vale. nos ves, Ceci? ¿Perdón? ¿Nos ves ahí? Sí, 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 ahí estamos ya. Anda, yo no lo veo. Bueno, luego lo comparto. Ahora Entonces, pues sale, sí. Vamos a compartirlo por aquí. bueno, pues yo luego lo comparto. Entonces, Sí, perfecto, perfecto. Bueno, nuevamente bienvenidos. Gracias a todos por estar por aquí conectados. Hoy día, como les dije, estoy con Adriana Agudelo. Ella es especialista en liderazgo y comunicación. En los últimos años, Adriana ha ayudado a cientos de profesionales y equipos de trabajo alrededor del mundo a enfocar su energía en alcanzar su potencial. Su especialidad es ayudar a profesionales que quieren despuntar en su carrera profesional actual o que buscan un plan B para alcanzar mayores retos mientras viven el éxito a diario. Adriana es coach sistémica, profesional, oradora y mentora de la organización The John Maxwell Team y especialista en PNL e inteligencia emocional. Ella tiene más de 15 años de experiencia trabajando con multinacionales europeas. Adriana, bienvenida. Estoy feliz de tenerte aquí con nosotros. Gracias por estar participando y te dejo. El en vivo es todo tuyo. Bienvenida. muchas gracias, Ceci. Bueno, pues encantada de estar aquí con todos ustedes y bueno, vamos a empezar. La charla va a ser un poco más charla y trabajo que solamente charla, entonces te recomiendo que saques un cuaderno, que saques un bolígrafo y que empieces a trabajar. De todas formas, al finalizar de la charla, lo que puedo hacer es mandarte el cuaderno de trabajo para que continúes trabajando sobre ello. Así que la idea es que cojas un cuaderno, papel, porque vamos hoy a trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a empezar a compartir mi presentación. Aquí la tengo. Bueno, pues me gustaría primero decirte quién soy. Mi nombre, como te decía Tessy, es Adriana Cudelo. Yo soy coach sistémica, como te decía, y bueno, pues, ¿por qué me he estado dedicando tanto tiempo los últimos días, en los últimos años, al tema de la transición y por qué te voy a hablar hoy de los cambios? Precisamente porque yo me he visto inmersa en muchísimos cambios en los últimos años. No solamente, o sea, cambios grandes, cambio de país, cambio de profesión en el momento en que empecé. Yo soy ingeniera industrial y de repente cuando empecé a trabajar en España, empecé en el sector de la automoción y trabajando en diferentes puntos en administración, comercial, marketing, diferentes áreas, pues que no eran las mías, entonces siempre ha habido como muchos cambios. Luego, después de trabajar más de 15 años en una multinacional, ¿qué pasó? Que yo empecé a darme cuenta, bueno, hubo como dos cosas que me hicieron hacer el cambio de chip y te voy a contar cómo llegué al coaching. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Que yo tenía 2 horas y media de transporte hacia mi trabajo cuando el tráfico estaba normal. Y cuando había ya más tráfico de lo normal, pues eran 3 horas, 3 horas y media. Entonces, entre que en ese momento no lo estaba pasando muy bien en mi trabajo, entre que mi niña tenía en esa época 3 añitos y que yo empecé, claro, con esas 2 horas empecé a aficionarme a audiolibros, entonces escuchaba temas de coaching, de programación neurolingüística, empecé a aficionarme y empezó a picarme ese gusanillo de ¿cuál es tu propósito en la vida? Entonces, todo eso sumado empezó como a generar y a empezar a rascar y a hacerme muchas preguntas que al principio parecían ridículamente enormes, gigantes, pero que luego empezaron como a tomar sentido. Entonces, empecé a trabajar con todo el tema del coaching, dije, allá que voy,
voy a cambiar. Y esa es la historia como para contarte un poco de qué ha pasado, porque una ingeniera industrial está en este momento trabajando con el tema del coaching. Entonces, esa es quien soy. Tengo una familia que está compuesta por tengo dos niños, una niña de 9 años, un niño de 4, que te voy a presentar aquí. Y esta es mi familia. Aquí está, la foto es un poco antigua, pero bueno, pues ahí puedes mirar qué es lo que te quiero enseñar. Entonces, todo esto lo que me llevó fue precisamente a empezar a hablar sobre temas de cambio, sobre qué es lo que necesitaba hacer. Cuando empecé a trabajar en el tema del coaching, se me vinieron miles de preguntas de golpe, de cómo lo voy a hacer, de cómo puedo trabajar yo trabajando 40 horas a la semana, cómo puedo sacar tiempo para desarrollar mi negocio, cómo puedo sacar ese tiempo para hacer. Y entonces en todo este tiempo lo que he ido es como desarrollando estos 5 puntos, que es como lo que más me ha ayudado a mí en un momento dado a salir en este periodo de transición y de cambio que he ido llevando en todos estos años. Entonces, bueno, pues eso es más o menos lo que quería contarte y hoy vamos a estar hablando, como te decía, de cómo sacar el máximo partido de los nuevos comienzos. Vamos a hablar de 5 puntos. Estos 5 puntos vamos a empezar con metas y propósito. Entonces, en las metas y propósito no me voy a detener mucho porque sabemos que aquí todos somos coaches y lo que queremos es, nosotros sabemos cómo funciona la metodología Smarter y demás, entonces aquí no me voy a detener mucho. Pero lo que sí que me gustaría enfocar, indagar un poquito más es en el tema del hilo conductor. ¿Qué es el hilo conductor? El hilo conductor es todo aquello que hace coherente todos los esfuerzos que yo voy realizando, todas las metas que voy desarrollando y es todo eso que hace que todas esas metas que yo tengo, todos esos desarrollos, los esfuerzos que realizo, los intercambios empiecen a tener sentido y empiecen como a formar un todo. Porque muchas veces lo que sucede es que andamos como pollos sin cabeza y vamos de un lado para otro, corriendo de acá para allá, llegando a metas. Y realmente la gente desde fuera nos dice qué éxito tienes, qué bien lo estás haciendo, mira todo lo que has conseguido, pero cuando tú empiezas a mirar es como un montón de piezas sueltas, un montón de cables sueltos y en realidad no tienen tanto sentido para ti. Entonces, es muy importante el tema del hilo conductor precisamente por eso, porque lo que hace es que tenga sentido para ti que eres el que está desarrollando en un momento dado todas esas metas y que empieces a conectar uno con otro y que tenga ese sentido que te va a dar la tranquilidad de saber qué es lo que estás haciendo. Entonces, muy relacionado con este propósito que al principio yo, como te decía, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para qué estás sirviendo? ¿Para qué estás haciendo este tipo de esfuerzos y demás? Muy relacionado con eso va lo que a ti te hace bien, lo que a ti te hace sentir bien y ahí va el tema de la pasión. A mí me encanta hablar de la pasión porque yo creo que la pasión es lo que realmente nos empuja, lo que nos sirve, bueno, y te voy a ir contando, la pasión por un lado nos sirve de combustible. Nos sirve de combustible porque sabemos que cuando estamos haciendo algo que realmente nos fascina, estamos tan contentos que eso nos sirve de impulso, nos sirve de combustible, incluso cuando estamos muy cansados. Nos da esa fuerza que necesitamos aun cuando la jornada es larga, nos ayuda muchísimo a encontrar ese camino porque precisamente esa pasión está muy ligada con el propósito y como está ligada con el propósito, pues precisamente lo que nos ayuda es como a mantener también esa actitud correcta que necesitas cuando llegan las épocas de cansancio, cuando llegan las vacas flacas, cuando los resultados no son tan buenos como nosotros queremos y nos ayuda a encontrar ese camino para mejorar ese propósito que nosotros tenemos. Entonces, esa es la idea del tema de la pasión y sobre todo que como nos encanta hacer lo que hacemos, la pasión lo que nos ayuda es a ser más eficaces en lo que estamos trabajando, porque lo hacemos con gusto, porque queremos realizar más y mejor ese tipo de cosas, entonces ahí es donde nos ayuda. Ahora, vamos a ver el tema de ¿para qué?
Cuando yo comencé a estudiar todo lo que era propósito y a indagar un poco más en todos los libros que estaba leyendo, empecé a trabajar con el tema del para qué en uno de los ejercicios que me hicieron en la maestría de coaching. Y entonces empezamos a preguntar un para qué de un objetivo. Un objetivo que yo tenía era volver a mi peso ideal. Vale, pues entonces, ¿cuál es el peso ideal? Son 52 kilogramos. Ese era el peso ideal para mí cuando estaba más jovencita, ahora ya no. El caso es que me empezaron a preguntar, ¿para qué quieres volver a pesar 52 kilogramos? Entonces empecé a dar una serie de razones, pues quiero para volver a sentirme bien y bonita y guapa, y para qué quieres sentirte bonita, también para sentirme más saludable, para qué quieres estar más saludable, para estar menos cansada. ¿Para qué quieres estar menos cansada? Para llegar a casa y todavía tener energía. ¿Y para qué quieres tener energía cuando llegues en casa? Pues para poder disfrutar de mi hija, en ese momento no estaba mi hijo, para poder disfrutar de mi hija y de mi pareja. ¿Y para qué quieres disfrutar de tu pareja? Para sentir que tengo una familia, para sentirme bien. ¿Y para qué quieres sentirte bien? Pues al final, para ser feliz. Entonces, eso me dio pie cuando tú empiezas a trabajar con un objetivo, por más banal que parezca, todo objetivo, si tú lo logras conectar a la razón última, a la razón grande que tú tienes, te empieza a dar ese motivo y te empieza a dar esa razón real por la cual tú debes realizar. Entonces, lo que hay detrás de perder, de perder peso y volver a ese peso ideal es una razón más profunda que te puede motivar muchísimo más a que si solamente empiezas con un volver a pesar 52 kilogramos. Entonces, esa es la idea. ¿Cuál es esa razón más grande que tú tienes para realizar todo aquello que estás realizando? Y un segundo que aquí, a ver, que es que no estoy viendo a Tessy y me da miedo que me esté aquí haciendo alguna ceñita. Aquí, perfecto, no, estamos bien. Entonces, bueno, total, que entonces todo eso, todos esos grandes para qué es de los que estamos hablando, es para que llegues a cuál es ese hilo conductor. Esa es la razón final. ¿Cuál es ese hilo conductor que conecta todo lo que tú estás realizando y que hace que todas esas metas aparentemente dispares que a veces tenemos tengan un sentido? Entonces, como dijimos, hoy vamos a estar trabajando, este es un trabajo, no es una charla solamente que uno habla, es una charla que también es para ir rellenando. Entonces empieza a preguntarte cuál es el motivo último, cuál es tu para qué. Entonces hasta ahora hemos visto esta primera parte que son metas y propósito y que las vamos a ligar al hilo conductor. Vamos entonces a la segunda parte, que es el exprimir tus horas al máximo. Entonces, en temporadas de cambio, en periodos de transición como los que estamos viviendo, periodos en los que hay que reinventarse, hay que hacer tantas diferentes actividades, exprimir las horas al máximo es lo que más nos puede ayudar, sobre todo cuando estamos haciendo ese periodo de transición entre una profesión y otra, entre un cambio de trabajo y otro, que tenemos que maximizar ese tiempo, realizar lo máximo posible en esas pocas horas que tenemos. Entonces, esta fue una de los principales motivos por los que yo empecé a agobiarme cuando decía yo, ¿qué voy a hacer con trabajo de 40 horas, una niña de 3 años, una familia y además empezar un negocio de coaching? Y decía yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces empecé a buscar formas de maximizar ese tiempo. Definitivamente el tiempo es oro. No hay nada más que valga que el tiempo, porque el tiempo realmente es la vida que nosotros tenemos. Y entonces hay que empezar a sacar un cachito de aquí y un cachito de allí para poder realizar todo aquello que queremos. En el tiempo es oro, a mí me gustaría que hicieras el ejercicio, es empezar a trabajar. ¿Cuáles son todas esas actividades con las que más tiempo pasas? Lista 10 actividades en las que más tiempo pasas durante la semana. En redes sociales, en transporte al trabajo, como me sucedía a mí, o en la tele, o viendo series. ¿Cuánto haces de actividad física? ¿Cuáles son esas 10 actividades con las que más tiempo estás trabajando?
cuáles son esas actividades de la lista y entonces empieza a trabajar en ellas. Y escribe enfrente cuántas horas de tu vida a la semana estás dedicando sobre ello. Entonces vamos a dejar unos minutitos. Bueno, no tantos minutitos. Vamos a seguir un poco. Y entonces, pregúntate de esa lista que tú tienes, que a lo mejor no hayas tenido el tiempo de realizar las 10, pero te recomiendo que lo hagas, de esa lista que tú tienes de las 10 actividades que vas a desarrollar, ¿cuál es la que te va a dar el máximo resultado? ¿Cuáles son las actividades que te van a dar el máximo resultado de tu tiempo? Y enfrente escribe cuáles son las que más impacto van a tener en un momento dado para la consecución de tus metas. Entonces, pregúntate qué impacto tienen las series que estás viendo, qué impacto tienen los libros que estás leyendo. Empieza a apuntar todas esas horas en que las estás invirtiendo. Y este punto me parece súper importante, es trabajar el tema de las prioridades al máximo. Y el tema de las prioridades es cuántas prioridades tienes, cuántas prioridades estás trabajando al día, cuántas puedes cumplir al día. Y entonces, en el cuaderno de trabajo que te voy a compartir después, apunta cuántas prioridades puedes cumplir al día de acuerdo a todas estas actividades que tienes a la semana. ¿Cuántas realmente puedes llegar a cumplir? ¿Lo tienes? Vale. Vamos a hablar entonces, como decía, para maximizar el tiempo, hablamos 1 de prioridades. ¿Cuántas prioridades estás realizando al día? 2, vamos a hablar de intercambios. Precisamente en este punto que estamos compartiendo, que el tiempo es oro y cuántas prioridades estás trabajando, entonces vamos a ver qué es lo que podemos intercambiar. ¿Cuántas horas estás dedicando en series, en redes sociales? ¿Qué impacto tienen en tu desarrollo? Y ahora pregúntate, ¿cuál es ese cambio que puedes hacer? La vida realmente es una constante elección, sobre todo en cuanto a tiempo se refiere. Entonces, cuando tú estás intentando desarrollar un nuevo proyecto, ya sea que estés empezando en el tema del coaching, que estés intentando escalarlo o que estés en un periodo de transición, lo primero que tienes que decidir es qué es lo que vas a hacer con esas horas. Entonces, ¿a qué actividades de esas que estuvimos hablando, ese listado de actividades, tú podrías renunciar, podrías intercambiar para invertir en ese plan B que tú tienes? Entonces ahí es donde empezamos a mirar si series, redes sociales tienen un impacto X en el desarrollo de mi proyecto. ¿Cuáles sí que tienen mayor impacto? Por ejemplo, empezar a aprender de temas de marketing digital, empezar a leer más libros sobre el campo específico del coaching al que yo me quiero desarrollar. Y entonces empezamos a hacer ese intercambio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí hay una cosa que hablan mucho, el tema de sacrificios. A mí no me gusta tanto hablar de sacrificios porque el sacrificio yo creo que conecta mucho con el dolor y no es necesario conectarse con el dolor. Yo creo que cuando nosotros logramos ver qué actividad tiene más peso que otra, empezamos a hacer ese intercambio y empezamos a decidir cuál es el que me puede dar mayor valor y no cuál voy a sacrificar, porque el sacrificio pues no es tan agradable como pensamos. Entonces, ahora con este ejercicio lo que me gustaría es que miraras qué intercambios quieres hacer, qué intercambios puedes tú realizar. Y apunta, hago tantos intercambios a la semana. ¿Cuántas horas? Si actualmente estoy invirtiendo en redes sociales y en series, por ejemplo, 3 horas, ¿cuánto tiempo puedo intercambiar y qué impacto van a llegar a conducirse? ¿Vale? Y vamos a la tercera parte, que son horas específicas. ¿Cuáles son las horas específicas? Hemos hablado, por un lado, de prioridades, definiendo todas las prioridades que tenemos, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Eso es en lo que tenemos las prioridades actualmente. Segundo, vamos a hablar de los intercambios, que es lo que estamos viendo actualmente. ¿Cuáles son, de acuerdo a las prioridades que tenemos y de acuerdo al tiempo que invertimos y a ese retorno que estamos obteniendo de ellos, qué intercambios puedo hacer para tener un mejor resultado en mis metas y en mis objetivos? Y ahora que lo tengo, entonces defino el último punto, que es las horas específicas.
¿cuáles son las horas específicas que vas a dedicar a tu proyecto? En esto vamos a hablar porque tiene que ser tiempo enfocado y dirigido. Aquí, esta fue una de los grandes aprendizajes en este periodo de transición, porque claro, yo decía, vale, y entonces 40 horas, más niño, más pareja, más vida social, ¿cuándo? ¿Cuáles son esas horas específicas? Y entonces empecé a trabajar a la inversa. Después de haber hecho los intercambios y sabía que tenía libres 3, 4 horas a la semana, entonces empecé a preguntarme, vale, estas son las horas que tengo actualmente. ¿Cuántas horas a la semana necesitarías para trabajar y para construir aquello que necesitas para construir ese plan B o para escalar tu negocio si ya lo tienes en marcha? ¿Cuántas horas necesitas? Bueno, pues necesito 6. Y ahora mismo tengo libres 4. ¿Vale? Pues entonces 2 horas más de intercambio a la semana. Y entonces aquí ponía, invierto 6 horas a la semana. Y ojo aquí, porque ya aquí lo que surge es, por supuesto, la vida pasa, suceden cosas que no teníamos en un momento dado planeadas y entonces lo que empieza a pasar es que, vale, los tenía esas 6 horas a la semana. ¿Cómo son? Son 2 del lunes, 2 del martes, 2 del miércoles, por ejemplo. Pero el martes no pude, ¿vale? Pues entonces pásalas para el jueves. Pero son 6 a la semana. ¿Qué son 10? Divídelas en 5 días a la semana de lunes a viernes, o si de lunes a viernes no puedes, entonces 5 y 5, sábado y domingo. Entonces, esa es la idea, que nosotros sepamos cuánto tiempo necesitamos para desarrollar determinada prioridad que nos lleva a nuestras metas y luego que la empecemos a calendarizar. ¿Vale? Y entonces, en este punto ya tenemos todas las horas, ya las tenemos organizadas y aún así seguimos pensando, y esto no me llega, y esto no me llega y con esto no puedo. Entonces, esta es una de las frases que escuché precisamente en el equipo de John Maxwell que más me ayudó. Si tienes solamente un 20% de tu tiempo para desarrollar tu negocio, entonces dedícate un 100% a ese 20% que tú tienes. Y esto vale también para las metas y también para todas las circunstancias que tenemos. Si tenemos control solamente de un 30, 40% de las circunstancias de nuestros objetivos, ese es nuestro 100%. Es el 100% sobre el cual nosotros tenemos incidencia absoluta y tenemos decisión absoluta. Entonces, decidiste que son 6 horas para realizar tu proyecto, entonces dedícate 100% en esas 6 horas a realizar ese proyecto. Entonces, la idea es que tú des ese 100%, que te emplees a fondo en ese porcentaje que está en tu control. ¿Vale? Entonces, hasta ahora hemos estado trabajando sobre, por un lado, las metas y las prioridades. Esa fue la primera parte, metas y propósitos. Estuvimos hablando del hilo conductor, estuvimos hablando de qué es lo que necesita. Pregúntate todo el tiempo para qué, porque eso te va a llevar a un punto final. Y luego, maximizar las horas era el segundo punto. Maximizar las horas, estuvimos hablando de 1, prioridades, 2, los intercambios que tienes que realizar, porque tienes que elegir, el tiempo no es infinito. Y tercero, dedicarte en horas específicas a realizar tu proyecto, realizando intercambios, dando nuestro 100% y empleándonos a fondo en ese porcentaje que realmente depende de nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos. Vamos al tercer punto, mantenerte relevante. Entonces, en este punto de mantenerte relevante, a ver qué pasó la diapo, aquí. Entonces, mantente relevante. ¿Cómo nos mantenemos relevantes? Añadiendo valor y manteniéndonos visibles. Son esos 2 puntos. Entonces, mantenerse relevante en todo momento es mantenerse en la mente de nuestro público objetivo. ¿Qué quiero decir? Si somos empleados, mantenerte vigente, mantenerte relevante es mantenerte en la mente de tus compañeros, de tus jefes y de las personas que trabajan contigo como que eres una persona competente, como que pueden contar contigo, como que eres una persona valiosa para tener dentro del círculo íntimo.
Si es mantenerte relevante dentro de tu proyecto, es mantenerte relevante para tus clientes, como un proveedor que da buenos servicios, como una persona que está siempre dispuesta a ayudar y como un proveedor que está constantemente buscando el beneficio de sus clientes y no el beneficio propio. Entonces, eso es mantenerte relevante. Y aquí algo súper importante que cada vez es más importante ahora que estamos en esta época de redes es precisamente saber que tienes que mantenerte visible. Si no te ven, no existes. Así de simple. Y esto tanto para el que está trabajando en corporación y en empresa como para el que está desarrollando su propio negocio. Si tu jefe te ve metidito en como un ratón de biblioteca todo el tiempo, él no te va a tener en cuenta tanto como si realmente tú estuvieras en contacto con él para preguntarle cosas, para desarrollar la relación, para que las otras personas, no solamente tu jefe, sino los compañeros de trabajo, sientan que tienen a alguien cercano con quien pueden contar, te van a tener en cuenta en las reuniones importantes y tú vas a estar como en el meollo de la cuestión. Lo mismo si estás desarrollando tu proyecto. Tienes que mantenerte visible. Los clientes no se pueden olvidar de ti. ¿Cómo no se olvidan de ti? Si tú estás aportando valor todo el tiempo y sobre todo si te estás manteniendo relevante en tu área específica. ¿Vale? Entonces, aquí lo tenemos. Ahora, ¿cómo aportamos valor? Que es una de las cosas que decía. ¿Cómo aportamos valor? Todo lo que tú hagas para aportarle valor a tus clientes, a tus compañeros de trabajo, es marketing. Así de simple. Cualquier cosa que tú hagas para ayudar a otra persona, también te estás haciendo marketing. Entonces, solamente por eso, aporta valor día a día. Eso por un lado. Ahora, pregúntate tú, ¿cómo aporto valor yo con mi trabajo, con mis servicios y con mis actividades? Esa es una pregunta que te tienes que hacer todo el tiempo. ¿Cómo aporto valor? Y después de responder, ¿y cómo más? ¿Y después qué? ¿Y cómo más puedo aportar valor? ¿Vale? Entonces tenemos primero aportar valor y segundo tener en cuenta que esto es más importante ahora que nunca, que estamos en las redes, y es que la marca personal es un conjunto de cosas. La marca personal no solamente son los colores de tu marca, la imagen de tu marca o cómo apareces o cómo te vistes. La marca personal es todo lo que vas construyendo alrededor, cómo te mueves, qué publicas, qué es lo que estás haciendo, cómo estás compartiendo, cómo te relacionas con los demás. Entonces, esa marca personal es esa huella distintiva. Pregúntate tú, ¿cuál es tu distintivo? ¿Qué es lo que te hace diferente de los demás? ¿Cómo te están etiquetando las demás personas? Y si lo están haciendo como a ti te gusta proyectarte. Si no es así, hay que empezar a buscar una forma de cambiar eso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es ese distintivo? Lo tengo, si no lo sé, lo que hago es preguntarle a las personas más cercanas, a los jefes, a los amigos. Yo ese ejercicio lo hice, hay cosas que realmente te salen, que son 2 preguntas muy fáciles que vas a ver que te van a responder muy fácilmente. Es la primera, le envías a 5 personas de tus colegas, le envías a 5 personas por un lado y, a ver, perdón un segundo que tenía aquí las notificaciones, ya no las tengo. Entonces, vamos aquí te veo, Jessie. Bueno, entonces, estas preguntas lo que hacen es, tú le dices, dime 5 características que yo tengo, cómo me ves tú a nivel personal y cómo me ves tú a nivel profesional. Y esas personas te van a responder y vas a ver que hay muchas similitudes, hay algunas de las que tú ya sabías porque tú mismo te reconoces y hay otras que no. Ahí vas a tener cuál es tu distintivo y cómo te haces diferente a los demás. Si te gustan las respuestas, fenomenal, sigue trabajando. Si no te gustan las respuestas, entonces trabaja más todavía para cambiar eso. ¿Vale? Bueno, pues vamos entonces al siguiente punto que es la atención al detalle. Súper importante. Los trabajos mediocres solo satisfacen a los clientes mediocres. Es decir, cuando tú haces todo así,
súper rápido porque te quieres marchar, porque estás harto, por lo que sea, eso satisface solamente a los compañeros mediocres, a los jefes mediocres, a tus clientes mediocres. Por eso tienes que despuntar. Y ese es uno de los puntos más importantes de la marca personal. Ahora pregúntate tú, ¿en qué te desempeñas de forma excelente? ¿Cómo te desempeñas tú de forma excelente y cómo puedes ayudar a más personas? Cuando tengas esa etiqueta de lo excelente que eres, entonces empieza a extrapolar en otras áreas de tu vida y en otros servicios y en otros negocios, de tal forma que tú realmente puedas aportar más valor. ¿Lo tenemos? Extrapola. Efectivamente, ese es uno de los puntos. Extrapola todas tus áreas de excelencia a otras áreas de tal forma que si tú eres excelente en el trato al cliente, empieza a trabajar en ser excelente en el trato con tu familia, en el trato con tus amigos, en el trato con tus colegas. Y por último, mantente vigente. No permitas que te olviden. No permitas que te olvides, tienes que estar atento constantemente, como te decía, ya sea en el trabajo, ya sea en tu propia empresa, mantenerte vigente. Y aquí la idea es que te preguntes, ¿cómo estás tejiendo y manteniendo esa red de contactos que tienes? ¿A cuántas personas estás contactando a la semana? ¿Con cuántas personas realmente tú te relacionas para seguir trabajando? ¿Vale? Y por último, en el tema de mantenerse vigente, en el tema de mantenerse relevante, tenemos personalidad y profesionalidad en las redes. Este punto es vital, más ahora que absolutamente todos los ojos están puestos en qué estás mostrando constantemente. Hay algunos eventos que es mejor no mostrar en las redes. Estate atento a qué es lo que muestras, porque definitivamente no todo se debiera mostrar en las redes sociales, porque eso deja rastro, deja huella y todo eso va formando parte de esa marca personal que tú estás construyendo, con lo cual en un momento de golpe y plumazo, ¡bum!, que se te borró absolutamente toda la buena imagen que tú querías o pretendías construir. Vamos entonces con el cuarto punto. Llevamos ya 3 puntos. El cuarto punto es el crecimiento continuo. Súper importante. Cuando estamos en periodo de transición, este es una de las habilidades que más nos ayuda. Yo creo firmemente que uno de los recursos más grandes que nosotros tenemos es precisamente esa capacidad de crecer que nosotros tenemos. Y por eso a mí me encanta esta frase y es: lo que no se mueve se oxida. Empezamos a trabajar y empiezan a llegar personas nuevas, personas con muchísimas ganas de comerse el mundo, competidores, ideas, y nosotros nos quedamos ahí y empezamos precisamente a oxidarnos por esa falta de crecimiento. Entonces, aquí es constantemente preguntarte cómo estás creciendo y te traigo varias preguntas. Una, pregúntate, ¿en qué área has mejorado en el último año? Puedes decir un área específica en lo que tú veas cómo has mejorado en la parte personal y en la parte profesional. Si no lo tienes muy claro, empieza a trabajar. Área personal, 1. Pregunta específica y pregunta a hacerse muy constantemente: ¿en qué área de carácter y de habilidad voy a mejorar este año? Áreas de carácter y habilidad. Entonces aquí tenemos cómo mejoramos nuestras características, nuestras formas de relacionarnos con las demás personas y qué habilidad voy a aprender para desarrollar mejor mi trabajo. Súper importante, la mentalidad. ¿Te está ayudando tu forma de pensar? ¿Cómo estás mejorando esa forma de pensar? ¿Te impulsa o te retrasa? Y luego, ¿recuerdas que estábamos hablando del tema de las prioridades y decíamos que en lo que invertimos nuestro tiempo, en lo que invertimos nuestro dinero, es donde están nuestras prioridades? Entonces, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero estás invirtiendo para mejorarte? Y si no estás invirtiendo nada, pues háztelo ver, porque hay que realizar ese tipo de inversiones para poder continuar trabajando con ello. Definitivamente, donde nosotros estamos invirtiendo es donde nosotros vamos a tener los resultados.
Así que vacía esos bolsillos en tu mente, que es la mentalidad, es el más del 80% del resultado de cualquier profesional o cualquier empresario. Vacía los bolsillos en tu mente porque ella se va a dedicar de nuevo a llenar esos bolsillos para ti. Y luego, por último, tenemos que vamos bien de tiempo, ¿verdad, Tessy? Vamos bien de tiempo. Entonces, hasta ahora hemos visto el primer punto que hablábamos de metas y de propósito, hablábamos del hilo conductor, estuvimos hablando del gran para qué que nos mueve. En el segundo punto estuvimos trabajando ya sobre los intercambios, exprimir las horas al máximo, que es lo que estamos trabajando. Hablábamos de prioridades, intercambios y dar el 100% en este periodo de tiempo que nosotros podíamos dedicar a la mejora. 3, mantenernos relevantes. Y en este mantenernos relevantes hablábamos de 1, aportar valor. 2, mantenernos visibles. Y 3, ser muy conscientes que somos nosotros los que somos nuestra marca y por tanto lo que tenemos que reflejar es profesionalidad en el momento de trabajar y sobre todo en las redes sociales que sabemos que estamos hasta en la sopa. Entonces, en el cuarto punto tenemos el crecimiento continuo. Y en este cuarto punto estamos hablando de que si donde está nuestro tiempo y nuestras inversiones de dinero están nuestras prioridades, qué tan prioritario es nuestro crecimiento y entonces cómo lo estamos trabajando. Estamos trabajando en áreas de carácter y en áreas de habilidad, en ese crecimiento y sobre todo en temas de mentalidad, que son más del 80% de los resultados de un empresario o de un trabajador. Y ahora vamos al quinto punto, que es la correcta asociación. Seguro que has escuchado muchísimas veces que somos el resultado de las 5 personas con las que más nosotros nos relacionamos. Efectivamente, esto es así porque estas personas lo que hacen es o impulsarnos o lastrarnos. Esas son las dos, o mantenernos en un status quo, pero bueno, ya dijimos que lo que no se mueve se oxida, entonces lo que hay que estar atentos precisamente es cuáles son aquellas personas que me ayudan y que me empujan y cuáles son aquellas personas que en un momento dado me lastran o me hacen sentir mal porque estoy trabajando un poco más de la cuenta para alcanzar mis objetivos y entonces es que todo el tiempo estás trabajando o que te hacen unos comentarios un poco despectivos porque a lo mejor tengan un poco de envidia porque no están teniendo los resultados. Pregúntate constantemente si esas personas con las que tú más estás trabajando realmente te están ayudando o no. Entonces, en este punto de las personas con las que nosotros más nos relacionamos, yo recuerdo una anécdota, estábamos trabajando en el último máster de coaching sistémico y la maestra lo que hizo fue decir que llamaran a otras personas que ya habíamos hecho el máster, a los nuevos integrantes que ya habían hecho el máster para que nosotros le dijéramos qué tal nos habían parecido. Esta chica me llamó y empezó a preguntarme, bueno, ¿y cuántas horas tiene dedicación el máster? ¿Qué es lo que van a hacer y demás? Y de repente me dice, pero son muchas horas las que tienes que invertir. Y le dije yo, pues sí, porque son las horas de clase más el tiempo que tienes que para desarrollar los ejercicios, para los materiales de trabajo. Y lo que me dice es que yo estoy muy enganchada a las series. Y entonces, a ver qué se me perdió, te decía aquí. Es que yo estoy muy enganchada a las series. Y claro, yo me quedé un poquito así, le digo yo, bueno. Y ya no supe qué responder porque, claro, yo pensaba en el momento en paralelo y decía yo, y esta chica con la cantidad de dinero y de tiempo que va a invertir, y no con ánimo de criticarla, porque por supuesto no sabemos qué significan las series, puede ser tiempo con la familia, puede ser tiempo de relax, tiempo de descanso, no sabemos, pero definitivamente su prioridad no estaba precisamente en el máster que iba a invertir tiempo y dinero. Entonces le dije yo, bueno, a lo mejor te lo tengas que pensar un poco porque efectivamente no son tus prioridades y eso lo vemos precisamente en todas estas personas que nos rodean constantemente, cómo lo estamos haciendo, con quién nos estamos rodeando, qué es lo que nos están diciendo y cuáles son esas conversaciones que vamos teniendo.
Entonces, para la correcta asociación, 1, pide ayuda. No te creas, si eres una chica, la súper y la que va a llevar todo al máximo, porque no se puede. Pide ayuda. Nadie es tan bueno solo como la suma de 2 o más personas. Entonces pregúntate, ¿quién es la persona que va a cubrirte o que va a complementarte para que tú puedas desarrollar ese plan B que quieres desarrollar? ¿Quién te va a cubrir en el trabajo? ¿Quién te va a cubrir en casa? ¿Quién te va a ayudar? Luego, cultiva el círculo íntimo, eso ya lo hablamos. Somos el resultado de esas personas con las que más tiempo compartimos. Primero, pregúntate cuáles son esas 5 personas y segundo, pregúntate qué valor aportas tú, qué valor aportan ellas. Si no te gustan las respuestas que tú tienes, entonces empieza a cambiar, empieza a incluir a nuevas personas. Y sobre todo, genera esa mente maestra. A mí me gusta muchísimo trabajar en masterminds precisamente porque ahí se da muchísimo intercambio de información, intercambio de comunicación, intercambio de ideas, de ayudas, puntos de vista, perspectivas, porque esa época de que la información es poder es antigua. Esa época ya pasó. Entonces, ha pasado hace mucho tiempo, estate todo el tiempo preguntándote con quién puedo compartir información, con quién puedo compartir mis ideas, mis inquietudes, mis dudas. Empieza a buscar personas que te ayuden a continuar con ello. Y como siempre, busca un mentor. Incluso si tú eres coach, sabes que necesitas un coach, sabes que necesitas un mentor, una persona que ya, si es por un lado un coach, siempre tenemos que trabajarnos constantemente. Y por otro lado, si nosotros somos coaches, necesitamos ese mentor que ya haya ido más adelante, que tenga una visión más amplia y que nos ayude a iluminar ese camino que nosotros todavía no tenemos tan claro. Entonces pregúntate, ¿quién podría ayudarte en este camino? 1 es un número demasiado pequeño para que tú alcances la grandeza. Así que rodéate de gente, asóciate correctamente. Este es el último punto, este es el 5.º punto para sacar el máximo partido en estos periodos de cambio de transición y estos que estás viendo en pantalla son los puntos que hemos trabajado. 1, metas y propósito. 2, manejo de tiempo, maximizar nuestras horas. 3, tú eres tu marca personal, mantente relevante, mantente vigente y muestra profesionalismo y muestra sobre todo muchísimas ganas de aportar valor. 4, mantente creciendo constantemente. Y por último, asóciate bien. Pregúntate, ¿cuál es tu hilo conductor? Ya lo hablamos. Da tu 100% de ese 20% que tienes para trabajar. Recuerda que si no te ven, no existes, que tienes que proyectar profesionalidad y tu personalidad, que lo que no se mueve se oxida y que 1 es un número demasiado pequeño para encontrar la grandeza. Así que con esto termino. Me gustaría saber si tienes preguntas. Tessy, ¿te han dado alguna pregunta? Sí, muchas gracias, Adriana. En verdad, yo particularmente he estado con mi cuaderno y mi lapicero también haciendo todo lo que decías. Así que lo he aprovechado yo también y espero que todos los que nos están viendo y los que nos vean luego, de repente no nos están viendo en este momento, pero hagan los ejercicios que de verdad ayuda muchísimo. Muchas gracias, Adriana. Tengo por aquí algunos comentarios y preguntas. Te los voy a ir leyendo. Okay. Por ejemplo, aquí dice, ¿por dónde puedo empezar para poder ajustar mis horarios si es que estoy muy ocupada con los niños y el teletrabajo? O sea, piden ahí como algún tip o algo de cómo poder... Claro, a mí lo que me sirvió muchísimo cuando empecé a trabajar así tantísimas horas es precisamente el ejercicio que compartimos, listar todas las actividades que más tiempo tienes, en las que más tiempo ocupas y las apuntas. Enfrente de cada una de esas actividades miras qué impacto tienen en la consecución de tus objetivos. Si tú lo que quieres es desarrollar tu negocio de coaching, entonces empieza a apuntar qué impacto tienen del 1 al 10, el 10.
O del 1 al 10, el 1, el que no te ayuda en absolutamente nada. Y cuando tengas ya cuál es ese impacto, empieza a mirar cuáles son los de mayor impacto. Si es marketing digital lo que tienes que aprender y te da un impacto de 10, pues ya empieza a decidir y a hacer esos intercambios con otras actividades. Y cuando tengas eso, entonces empieza ya a calendarizar. A calendarizar significa poner lunes, miércoles y viernes, pero saber que si lunes, miércoles y viernes no pude, entonces al final de la semana termino con las 6, 7, 8, 10 horas que tú decidiste, de tal forma que realmente tú puedas cumplir las horas, que no tengas excusa de decir me sucedió tal cosa. Al final las cumpliste. Buenísimo, buenísimo. Me gusta ese tip y lo voy a aplicar yo misma también. Ayuda mucho para organizarse. Por acá hay varios comentarios, ¿no? Que dicen qué importante es poder plasmar en un papel nuestros horarios para saber en dónde estamos gastando nuestro tiempo. Qué desafío el reorganizar tu agenda con teletrabajo y nuestros proyectos personales. Gracias, agradecen también. Qué importante tema. Por acá creo que había una pregunta más. Me parece que vi. Déjame buscar por aquí. Ah, no, era muy similar a la otra. Pedían como que algún tip para poder organizar, pero lo que acabas de responder responde perfectamente la otra pregunta también. Todo lo demás son puros comentarios de que muchas gracias, les ha encantado el tema a todos los que nos están mirando. Así que eso sería. No tengo más preguntas. Muchas gracias, Adriana, de verdad. A mí, como te digo y te lo repito, a mí particularmente me ha encantado el tema. He hecho el trabajo y ya quiero recibir el libro de trabajo para poder seguir haciéndolo. Y estoy segura de que a todos también. Los comentarios están muy positivos. Y nada, agradecimiento infinito, Adriana, por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, sí, efectivamente te dejo el cuaderno y te dejo además un recordatorio que es como una hojita muy pequeñina para poner al lado del escritorio y que no se nos olvide el resumen de todo el cuaderno de trabajo, mantenerlo ahí de tal forma que podamos realmente cumplir con esos 5 puntos que nos van a ayudar muchísimo. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Adriana. Entonces, espero el cuaderno y en cuanto tú me lo compartas, yo lo voy a estar compartiendo por el Facebook de AICM Sede Perú, que es donde estamos transmitiendo. Así que estén atentos porque por aquí en los comentarios lo voy a dejar en cuanto lo tenga. Muchas gracias nuevamente, Adriana. Muchas gracias a todos los que están acompañándonos. Que estén muy bien y esperamos tenerte de nuevo por aquí con algún otro tema de repente. Muchísimas gracias, Tessy, encantada. Y bueno, colegas, por aquí me tienen para lo que necesiten. Gracias, gracias, Adriana. Gracias a todos. Gracias.